Hola, ¿cómo están chicas y chicos? Este video es el número 1 de la unidad 3. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son eh, las consultas con SQL, a las tablas de información que están relacionadas a los formatos vectoriales principalmente, ¿ya? Así que vamos a ello, ¿ya? Y les voy a compartir pantalla. Ya, ahí está entonces. Bueno, estos son los contenidos que trata esta diapositiva básicamente. En cuanto avancemos un poco más, les voy a ir nutriendo con más información, ya que también tiene relación con los mapas temáticos. Esto de estar llenando y filtrando la información, podemos generar información visual o resultados cartográficos, no solamente estar jugando ahí con las tablas y viendo cómo se seleccionan, se destacan los resultados, y también se puede elaborar cartografía ya con esto. Bueno, entonces, primero que todo vamos a pasar por lo que son los conceptos y definiciones de tablas en plataformas SIG. Ya, porque, bueno, es necesario tener una base, ¿cierto? Conocer los conceptos y así poder empezar a hablarles acerca de esta materia, ¿ya? Sepa usted que tenemos tablas también, no solamente en los SIG, hay tablas en todos los ámbitos del quehacer humano, también cuando usted va a hacer algún trámite. También trabajan con tablas. Cuando usted se mete a su Facebook, hay una base de datos de fondo, la cual contiene registros de su usuario, su contraseña, de todo lo que usted comparte, también hay base de datos ahí. Y no necesariamente son de un SIG. Así que esto de las bases de datos, de las tablas de información, de hacer consultas, no es propio solamente de los SIG, es propio de todas las ciencias las cuales utilizan este recurso, ¿ya? Cuando ustedes generan una tabla, tenemos entonces el tipo de información, la cual va a ser almacenada en dicha tabla. Tenemos texto, números, fechas, booleanos también y otro tipo de información también. También tenemos, vamos a ver lo que son las consultas utilizando SQL. SQL entonces va a ser un lenguaje el cual nos va a ayudar a eh, buscar y filtrar esta información. Va a ser como el intérprete. Usted le va a preguntar a la máquina, pero la máquina no le va a entender en su lenguaje, así que usted va a trabajar con este lenguaje que va a ser de intermediario entonces entre usted y el computador. Bueno, entonces partamos. Como les decía en algunos videos anteriores, o les mencionaba súper levemente, cuando usted genera un layer, una capa, cobertura, esos sinónimos tiene, de tipo vectorial, generalmente, se generan tablas de atributos, los cuales van a almacenar la información que usted le genere. Me explico de manera gráfica. Eh, mm, pantalla otra vez, ahí está. Ya. Entonces nosotros tenemos esta capa, ¿cierto? Un layer de tipo vectorial, en este caso de tipo punto, los cuales están expresados como cuadraditos verdes, o sea, la simbología nada más. Y bueno, esto hemos visto hasta el momento, digitalizar, ¿cierto? Hacer el dibujo en sí, georreferenciar, pero también está la parte de la información que estamos viendo ahora, las tablas. Entonces, clic con el segundo botón. Esto no es necesario que lo haga en su casa, solamente vea. Acá tenemos la tabla de atributos que se genera eh, de manera obligatoria, podemos decir, cuando usted hace una tabla, perdón, un layout. Un layer. Layout nada que ver. Cuando hace un layer, ¿cierto? Esto generalmente viene en tres campos básicos, sería el feed, el shape y el ID, ArcGIS. Y estos campos que están acá los crea el profesional, ¿cierto?, que está trabajando con la materia. Ya. Si yo veo la información así como está, no sé de qué estamos hablando, ¿cierto? De primera, cuando usted vio la primera impresión que tuvo, probablemente cuando vio estos puntos, dije, ¿qué son? ¿Qué quieren decir esos puntos?
nada, no se nota nada ahí, pero si usted ve la tabla de atributos, acá ya ve de qué más o menos se trata la cosa, si ve la información que tienen, ya hay unas coordenadas, ya eso no me dice mucho, pero hay un campo que dice distribute, viene siendo distribuidora, ya, ok, y lee la información de los registros y me dice Universal 2N1 FUNA deben ser distribuidas de confite o algo así. Ok, ya entiendo más o menos de qué se trata. Son puntos de repartición, ¿cierto?, de estos productos. Probablemente si prendo el ArcGIS Online, podríamos hacerlo. No, mejor no, mucho gasto de recursos. Pero se va a cargar aquí el fondo una cartografía con casa y todo eso, y ahí voy a ver que están insertas, ¿cierto?, en lugares, casa o construcciones, ¿cierto? Fin, esa es el sentido entonces de meter esta información para enriquecer algo tan sencillo que era como estos puntos que están acá. ¿Ya? Entonces, aquí, vuelvo acá a la diapositiva. Cada vez que usted crea una capa vectorial, se crean estas tablas, las cuales pueden ser rellenadas de información como la que les mostré para darle más robustez a la información. Ya no solamente ser puntos sencillos. Ya, eso, bueno, aquí está exactamente eso explicado. Básicamente las tablas, como las que les mostré, están formadas por dos elementos básicos que son las columnas y las filas. Las columnas entonces vienen teniendo una orientación vertical, así, ¿cierto? Y las filas, orientación horizontal, así. Si usted se le olvida, ¿cierto? Y tiene problemas de que chuta se confunde, recuerde las columnas esas que están en Grecia, ¿cierto? ¿Cómo están? Están así paraditas, ¿cierto? Imagínese ese paisaje, ¿cierto? Turístico, y ahí relacione las columnas y la figura ahí, entonces ahí no se va a confundir más en ese sentido. Entonces las columnas van así. ¿Qué expresan las columnas? Primero que todo, tienen sinónimos, ¿cierto? Cuando usted trabaje en el ambiente, ¿cierto? En el ambiente de nuestra carrera, ¿cierto? Van a hablar de columnas, de campos, de atributos, o fields también en inglés. Si usted se refiere a filas, también puede hablar de registros, o tuplas, o records, tiene también esos sinónimos. Cuando vea algún libro, o converse con sus futuros colegas, o con sus compañeros, esas son los sinónimos, ¿ya? Bueno, sigamos. Columnas, entonces, ¿de qué habla? Las columnas hablan de los atributos, las características, las cualidades del objeto del cual está tratando. Como usted vio acá en ArcGIS, vemos la tabla otra vez. Bueno, acá no dice mucho, esta es la columna este, norte. Esta columna ya me dice algo, me dice distribute. Es una característica, ¿ya? Que me ayuda a diferenciar estos puntos de otros puntos que quizás signifiquen, no sé, postes de luz o grifos o otra cosa que sea otra la temática. Este campo en particular marca la diferencia entre otros datos, ¿cierto? Ahí me dice ya, estos son distribuidoras, ¿cierto? Ya tiene otro sentido la cosa. Ese es como el más principal de los campos que están ahí. Ya. Obviamente no puede ser el único, pueden haber otros más, pueden haber un campo que el dueño puede ser, la dirección también puede ser, etcétera, etcétera. De a poco vamos a ir insertando más información. Eso es entonces de qué se tratan los campos. Es básicamente la característica, o más características que yo le puedo dar a esa representación de puntos, de polígonos o líneas. Las filas son la cantidad de veces que se repite ese fenómeno. En este caso, en la cobertura tenemos tres casos que son lo mismo, son tres distribuidoras. ¿Ya? Así que, bueno, si vemos la tabla de información acá, tenemos tres casos que se repiten y son la misma cosa. Entonces son tres registros, tres casos de lo mismo.
Entonces ahí tenemos ya más o menos claras las definiciones de conceptos. Algunos conceptos de lo que son las filas, las columnas y lo que es una tabla y para qué se utiliza esta tabla y el enriquecimiento de la información y cómo influye esto en comprender de qué se trata cada cobertura vectorial. Ahí está explicado lo mismo. Acá me olvidé mencionar la cabecera. Esta fila que está acá, entre comillas, no es una fila propiamente tal. Esta se le llama header o cabecera, en la cual se colocan los nombres de los campos y me van a ayudar a definir de qué se trata la información, porque no solamente basta con ver los números, en este caso las letras, y si acá no estuviera lo que dice largo o metros, quizá usted podría decir, pero parece que una superficie, parece que, no sé, qué valor podrá ser, densidad de población, no sé. Entonces te hace falta saber y definir. Por eso también es importante colocar un buen nombre. Cuando usted cree una tabla de información, colocar un nombre, generalmente te permite colocar pocas letras, pocas palabras en los nombres de las tablas de información. Entonces, usted tiene que colocar las palabras clave que me reflejen de qué se trata la información, ¿ya? Y no colocar nombres ambiguos, cosas raras que no te van a ayudar a saber de qué se trata. Eso es otro consejo que les doy, ¿ya? Y bueno, ahí está también, se habla que es campo, columna, campo y fila. ¿Ya? Están los tipos de información también, los tipos de datos. En este caso tenemos números, letras, o texto y números también. Pero hay dos tipos de números acá, como se puede apreciar. Estos son números enteros y estos son, parecieran ser decimales. O sea, son números ya con cifras decimales también, ¿ya? Que es otro tipo de dato. Acá entonces se mencionan los 4 tipos de datos. Y bueno, también tienen subtipos. ¿Ya? Y pasando por acá voy a mostrar ArcGIS. Bueno, aquí vemos reflejado eso. Ahí están los tipos, tenemos valores numéricos. Ese valor podría ser de texto, pero bueno, más que nada de objeto, que ahí me almacena qué tipo de dato, entidad gráfica estoy trabajando, punto, línea o polígono. Lo que no se ve expresado en QGIS, por ejemplo, aunque sean del mismo formato shape, pero bueno, ArcGIS tiene esa capacidad de mostrar eso. Numéricos, aquí también hay numéricos, y aquí hay otro tipo de texto, la distribuidora. ¿Ven que esos tienen decimales y eso no? Ahora vamos a ver eso. Entonces tenemos acá los 4 tipos: número, texto, fecha y lógico. También me permite la capacidad de ingresarle la cantidad de cifras. Cuando tú creas un nuevo campo te pregunta ya de qué tipo que es, texto, número, fecha, etcétera, etcétera. Tú le dices ya, ok, tipo texto ya. ¿Cuántos caracteres quieres darle a ese tipo de texto? Entonces, dependiendo de la cantidad de información que tú quieras ingresar, si tú quieres ingresar una observación, ¿cierto? Y, explayarte escribiendo texto, tienes que darle muchos caracteres, unos 255 caracteres para poder escribir todo lo que quieras. O acotarlo, ¿cierto? A 10 caracteres y a escribir, no sé, por ejemplo, un nombre de calle. Bueno, un nombre de calle deben ser unos 25 caracteres, 50 caracteres. Hay nombres muy largos. Entonces, en función de esa información, pensando a futuro de qué información tú vas a ingresar, tú le ingresas el largo. Por ejemplo, acá, es cosa de contar el número, o sea, el nombre, 2 en 1. Entonces tú cuentas 1, 2, 3, 4, porque el espacio igual se cuenta, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres tienen la palabra más larga. Por lo tanto, si tú creas un campo nuevo, que se llame nombre de distribuidor o algo así, y vas a meter 2 en 1, tienes que pensar, necesito 10 caracteres para que me pueda caber eso y no quede cortado. Si tú le dices 5 caracteres, ya no te sirve porque te va a quedar 2 el espacio y la E, ¿ya? Porque el espacio también se cuenta. Entonces sería 2 espacio E. Y nada más, no puedes meter más porque tú cometiste el error de colocarle muy pocos caracteres. Ya. Eso quiere decir esta parte de acá. Los campos de tipo numérico. Ya tenemos, bueno, probablemente números, nada más que números, 0 hasta 9. Algunos tienen la máscara de colocarte el puntito cuando colocas cifras de 1000, o
la coma cuando colocas valores decimales. Hay software como ArcGIS que te dividen esta numeración en cuatro subtipos. Tenemos entonces el tipo flotante, el doble, el entero corto y entero largo. Ya, en inglés sería float, double, short integer y large integer. Tenemos 4 tipos ya para un tipo numérico. Otro software es solamente uno. Por ejemplo, ArcView. ArcView, bueno, lo estamos viendo ahora, un software antiguo que vendría siendo como el papá de ArcGIS, ¿ya? Y ahí es súper sencillo de ocupar, súper liviano también, por ahí anda dando vuelta. Es súper sencillo y fácil, y ahí ese solamente tiene un solo tipo, y ahí tú le colocas si quieres decimales, si no quieres decimales. De acá no, bueno, acá son los 4 tipos, de manera de optimizar el almacenamiento. Bueno, aquí tenemos entonces flotante y doble. Esos dos son decimales, ¿ya? La diferencia es la cantidad de cifras que tú puedes ingresar. El float es corto, puedes ingresar decimales pero cortitos, y double puedes ingresar caracteres un poco más largos, perdón, cantidad de cifras más larga, con muchos más decimales. O no necesariamente la parte decimal, también la parte entera. La cosa es que son muchas cifras. Chuta, esto se volvió loco. Ahí sí. Y por otro lado tenemos los valores enteros, ¿ya? Lo mismo para esto, entero corto, entero largo, el mismo nombre lo dice. Poca cantidad de caracteres, de cifras enteras, no te permite ingresar decimales obviamente, y enteras largas son muchos valores, cifras enteras, no sin decimales. ¿Eso es para qué? Para optimizar la cantidad de información. ¿Para qué vas a utilizar un entero largo si vas a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 100, por ejemplo, o 1000? Vas a ocupar 4 cifras nomás y no vas a utilizar el resto de espacio de almacenamiento. Entonces estás perdiendo recursos para un tipo de dato que perfectamente podría ser un entero corto. Entonces ahí reduces y compactas el espacio, ¿cierto?, que necesitas para almacenar ese dato. Por ejemplo, acá, ArcGIS, tenemos acá, eso para almacenar el 1, 2, 3, necesitas solamente un entero corto, igual que acá el feed. Aunque si ya tienes millones de datos, o sea, para 6 millones, 1 millón o cifras de millón, ya necesitas 6 caracteres, 6 cifras, pero se me confunde. Quizá ya necesites entonces un entero largo, ¿ya? Y a medida que vaya subiendo esta cantidad de cifras, necesita un valor entero largo. Y acá también lo mismo, quizá acá ya necesitas un double para almacenar todos estos valores, estas cifras, ¿bien? Si bien hay hartas cifras enteras, también hay hartas cifras, innecesariamente, de valores decimales, ¿ya? Entonces acá es necesario quizá ocupar un double, y no un float. Un float, no sé, por si tienes, por ejemplo, 25,32. Entonces con un float es suficiente. Eso, está en función de la cantidad de cifras que tú necesites. Campos de tipo texto. La máxima cantidad, hasta donde yo sé, son 254 caracteres, o 255, que uno puede ingresar, escribir lo que uno quiera, 255 letras, y el espacio también está incluido, por supuesto. No solamente letras, también otro tipo de caracteres, asteriscos, comas, tildes, signos de exclamación, interrogación. Bueno, para que los voy a mencionar todos, usted puede ingresar lo que sea ahí. Bueno, y también depende de lo que le permita el sistema de codificación, si es ASCII o UTF-8, bueno, no les voy a complicar con eso, pero esos son los caracteres que usted puede ingresar, letras y otros caracteres. Por ejemplo, acá entonces sería tipo texto. Bueno, esto no está editable, editor, start editing. Está medio pegada esta cosa, ahí sí. Bueno, aquí yo puedo escribir
números, también el número se puede escribir, o sea, no solamente, los números también pueden ser guardados como caracteres, a los números, lo que sea, ¿ya? Control Z, oh, no, no se puede. Bueno, stop editing, no quiero guardar los cambios, y ahí vuelve la normalidad. Ya. Entonces yo puedo escribir solamente textos o números que se pueden guardar como texto, pero, claro, los números se pueden guardar como texto, pero los textos no se pueden guardar como números. Es solamente en un solo sentido esta lógica. Acá en los tipos numéricos usted no puede colocar letras, pero acá en los tipos textos sí puede colocar números. Bueno, sigamos entonces. Los tipos fecha son muy importantes, porque claro, yo podría guardar las fechas. Acá en este caso en ArcGIS no hay tipos fecha, ahí lo vamos a ver en laboratorio, todos de los tipos fecha. Así que se los dejo por ahora a la imaginación. Los tipos fecha, habitualmente en algunos lugares los guardan, o los mal guardan, mejor dicho, como si fueran tipo texto. Ya escriben una fecha, ya escriben la fecha con slash y todo, y lo guardan como tipo texto. Y eso no conviene, pierde toda utilidad la fecha ahí, porque el guardarlo como tipo fecha te permite utilizarlas como herramientas para hacer rangos de datos. La fecha funciona como si fuera un número, ¿ya? Puedes restar entre fechas y acotar la información y poder filtrarla, como decir, chuta, ¿qué ocurrió? Yo quiero que me filtre la información de los eventos ocurridos, por ejemplo, entre el 7 de agosto hasta el, no sé, pues, 8 de septiembre, una cosa así, y puedes dejar todo el resto de información fuera y solamente acotar esa, ¿ya? Lo que no se podría hacer si la información estuviera, la fecha guardada como un texto. Yo no puedo hacer esos rangos porque está guardada como un texto, ¿ya? La fecha funciona como si fuera un número, ¿ya? Y a la vez no es un número porque cuando te lo guarda como tipo fecha, considera los días 31 y que se acaba el mes y empieza otro mes y parte de uno de nuevo y hay otros meses que tienen 30 días y febrero que tiene 28 y también lo considera bisiesto, etcétera, etcétera. Ya todo lo que usted sabe de fechas, esto lo considera, ¿ya? Así que esa es la utilidad de las fechas, guardarlo como fecha y no como texto o como número, porque si yo lo guardara como número, el número sigue de 1 hasta 100, hasta 200 y no para en el día 31, ¿ya? O si yo quisiera contar los días, pues también te lo puedo hacer y en cambio, si fuera un tipo numérico no te cuenta los cambios de men y esas cosas. Así que ese es el sentido de las tipo fecha. El campo de tipo lógico. Hay algunos software que lo usan, AirView lo ocupaba, pero habitualmente no está tan utilizado. O booleanos también que se llaman. Generalmente en su reemplazo pueden utilizar valores como caracteres de una cifra, un carácter o numéricos de una cifra también. Pero los campos booleanos o lógicos funcionan, o funcionaban, mejor dicho, para mostrarte a raíz de una pregunta o una sentencia que tú das como verdadero o falso, como la prueba que yo les hice, daban una sentencia y el software te decía si era real o era falsa. Era un prende, apaga, así de sencillo. Y eso era más que nada la función del booleano, ¿ya? Pero bueno, algo parecido se puede hacer con tipo numérico, por ejemplo, estableciendo condiciones y que te digas es 1 o 0. También puede hacer con eso, o con otro número, o con letras también te puedes formar un campo de ese tipo, ¿ya? Quizá por ese sentido no he visto software actuales que trabajen con este formato booleano, pero bueno, es bueno que lo sepa que existe también. Bueno, problemas frecuentes en las plataformas SIG. Bueno, en ArcGIS en este caso no tenía ese caso, tengo solamente texto y números, y enteros y doubles. ¿Ya? Me faltaron las fechas y me faltaron los binarios, que en este caso, bueno, no aplica para ArcGIS. ¿Cuáles son los problemas frecuentes para los SIG?
Cuando metemos información a las plataformas SIG, en las tablas de las plataformas SIG, existe la problemática de que no es riguroso. Yo puedo meter cualquier lesera que se me ocurra, cualquier información incoherente, y te la va a aceptar, no te va a refutar nada, no te va a decir, oye, esto no tiene sentido. Por ejemplo, si tú creas un campo de edad, y dice, ya esta persona tiene 200 años, tiene 1000 años, el software no te va a reclamar nada, al menos las plataformas SIG. Ya, por lo que perfectamente puedes meter edades disparatadas, 999 años y lo que sea, y ni una clase de mensaje que te lo restrinja. Por lo mismo también, si yo escribo mal una calle, un nombre de calle, tampoco te lo va a restringir, te lo va a permitir, y así de esa forma se puede ir deteriorando la información, ¿ya? Y eso causa que cuando tú hagas las búsquedas, preguntes por cosas, no te arroje los resultados porque está mal ingresado, ¿ya? Y ese es otro tema, el tema de la estandarización de la información. Cuando ingresamos mal la información, por ejemplo, en este caso ahí tenemos una abreviación que está hecha con ciencia, y puede que esté hasta bien abreviado, de B.Maquena, y con todas sus letras, la N, la C con la K, y todo bien. Pero si a alguien se le ocurre buscar la información y coloca Vicuña Maquena, es súper pesado el buscador, porque no te va a dejar encontrarla. Tienen que ser idénticas, tiene que decir exactamente igual Vicuña Maquena con Vicuña Maquena, y no B Maquena, porque ya no te la encuentro. Eso en el sentido de las búsquedas. Lo mismo con la edad, también puede ser si yo quiero encontrar edades normales y va a estar metida esta edad que no tiene nada que ver una edad de 900 años, a pesar de que, claro, hay personas que viven 110 años, 120 años y ya necesitas 3 cifras, ¿cierto? 3 cifras enteras para poder almacenar esa información, y como son 3 cifras ya te pueden permitir almacenar edades de centenas, ¿ya? Con 999 perfectamente cabe, y no sirve, ¿ya? Ese es el problema que tienen las plataformas SIG en cuanto al contexto de las tablas de información. Para ello existe otra manera de almacenarla y evitarse estos problemas a través de DBMS, que se llama, que son sistemas de base de datos, pero externa, ¿ya? Que probablemente lo veamos en Gemática 2, ¿ya? Y bueno, acá pasamos a lo que son las consultas por atributos, ya por fin. Acá tenemos entonces nuestro SIG, bueno, o nuestra capa de información, y acá donde se hacen las consultas, acá en Selection y Select by Attributes. Ahí entonces yo tengo la herramienta para filtrar esta información, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata entonces esto. Bueno, tenemos la tabla entonces, y puede ser una tabla o una base de datos. Lo que estamos viendo en este momento, lo que les mostré yo en ArcGIS, solamente es una tabla, no es una base de datos. Las bases de datos son mucho más que una tabla. Las bases de datos están compuestas por tablas. Todas estas tablas están relacionadas unas con otras y hablan acerca de un fenómeno en cuestión. Eso es una base de datos. En cambio, una tabla sola, suelta, no me dice mucho, solamente habla de un fenómeno, una característica o un elemento, ¿cierto? Y lo define, lo describe y lo muestra la cantidad de veces que se repite y nada más. Entonces la base de datos es una especie de ecosistema más profundo, por si acaso, para que entiendan la diferencia entre las dos cosas. Entonces tenemos tenemos la parte gráfica, ¿cierto? Y la parte tabular, y este ecosistema entre ambas es bastante útil para hacer filtros de la información. Por ejemplo, yo puedo consultar por... estas consultas son temporales, ¿ya? Voy a hacer una consulta acá para que la vean y vean la utilidad de esto.
acá, bueno, no hay nada seleccionado, a pesar de que esto está, ahí seleccioné la columna, no seleccioné la fila. Bueno, acá la puedo seleccionar también la fila. Ya, ahí deseleccioné todo. Ya. Voy a hacer una consulta para que vean cómo funciona. Selection, select by attributes, y podría preguntar, no es necesario que hagan esto, solamente vean y comprendan la definición. Yo quiero filtrar esta información y quiero encontrar, por ejemplo, los IDs que sean menores que 3. Menores que 3, no menores o iguales que 3. Hay una ligera sutileza ahí en el enunciado. Entonces, ¿cómo se hace esta consulta? Esto que voy a escribir acá se llama SQL. Es un lenguaje para canalizar lo que estoy hablando con ustedes, que ustedes me entienden con su cerebro, ¿cierto? Pero el software no entiende si yo le explico con palabras, tiene que transformar ese diálogo en palabras más, en un lenguaje técnico, ¿cierto? Entonces le voy a decir ID menores que, por acá, get unique values, 3. Doble clic. Ya, esa es una sintaxis, ¿cierto? Que me permite comunicarme. Yo tengo que conocer este lenguaje y el software conoce el lenguaje también, así que lo va a poder interpretar. Puedo verificar acá si esto está correcto y me dice la expresión fue exitosamente verificada, o sea, funcionó, está bien escrito. Ok. ¿Qué le dije aquí? Le había dicho que me buscara los registros, los cuales tengan un ID menor que 3. Ya, toda esa frase la traduje en tres elementos en la sintaxis. No me eligió el 3 porque le dije menor que 3. Si hubiese puesto menor o igual a 3, lo hubiese seleccionado, lo hubiese incluido, es inclusivo. Ya, entonces ahí filtré la información. Fue bastante sencillo, como pudieron apreciar, es una consulta bastante simple. Puedo hacer consultas más complejas que eso. Y a raíz de eso, bueno, apenas se nota, voy a cambiar el color acá. Ahí está, ahí se ve mejor. Esos fueron seleccionados y ese no. ¿Ya? Y puedo hacer consultas más complejas, filtrar mucha información, miles de polígonos, y que quieren algunos coloreados y otros que no, y puedo hacer, ir iterando en filtros y ir clasificando la información. Ya, ese es el sentido entonces de ir haciendo estas consultas. Acá yo puedo filtrar por dirección, por rol, por tamaños prediales, por calidad de suelo, por índices, etcétera, etcétera. Lo que esté en la base de datos, yo lo puedo consultar por ella y la puedo ir filtrando. Estos resultados son temporales, por si acaso. Duran mientras usted tenga encendido el Mapinfo. Bueno, sí, Mapinfo, ArcGIS, QGIS o el software que estoy utilizando, generalmente. Y después usted cierra el software y se mueren estas consultas, a menos que usted la guarde. Hay opciones también para guardar las consultas. Pero son temporales, no le van a cambiar la información, no se la van a alterar, no se la van a editar, no le va a borrar nada, no va a alterar el tamaño de los polígonos, no le va a hacer nada de eso, ¿ya? Y entonces es ahí la definición al principio que les decía de lo que es planificar, modelar, analizar, consultar, por ahí también están metidos estos verbos. Aquí estamos consultando la información que está almacenada, la que ya hemos digitalizado, la que hemos recopilado. Ahora la estamos consultando, estamos preguntando qué información tenemos. Y quiero filtrar un poco para poder modelar con esa nada más. ¿Ya? Quiero extraer un poco de información. Ya, por eso al principio cuando les definí que era geomática, que era SIG, que era Sistema de Información Geográfica, les mencioné todo este montón de verbos. Ya aquí está, en acción. ¿Para qué sirve? Acá tenemos entonces las consultas con un lenguaje llamado SQL. Tiene dos traducciones, Standard Query Language o Structured Query Language. Tenemos esas dos posibilidades de traducción. Y nos va a servir de intérprete, como dice ahí. Va a estar entre usted y la máquina y va a ayudar a traducir para los dos sentidos qué es lo que queremos. Y el software nos va a tirar los resultados. Básicamente se utilizan estos tipos de operadores, ¿cierto? El mayor, el menor igual que, y el mayor igual que. Esos son generalmente utilizados para los tipos numéricos y los tipos fecha, como pueden ver acá. O
sea, usted podría utilizar esto con un tipo texto y no le va a dar ningún resultado, porque no, es como mezclar peras con manzanas, no se puede, ¿ya? Por eso acá está dividido, ¿cierto? Estos dos en dos módulos, ¿cierto? Acá tipos numéricos con fechas, funcionan acá, y acá los tipos texto. Y también los tipos números, los números son más dóciles, ¿cierto? Funcionan en ese o en el otro. Eso ya, me imagino que ya los conocemos, ¿cierto? Desde la básica, la enseñanza básica, pasamos por la media, ahora la universidad. Así que no me voy a explayar mucho de qué trata cada uno. Bueno, una cosita que siempre les enseño a todos, porque hay personas que se confunden. Siempre toda su vida ha sido un trauma, lo que les voy a mostrar a continuación, que se confunden cuál es el signo más y el signo, o sea, el mayor o el menor que, ya les voy a dibujar. Entonces ahí tenemos el mayor o el menor que. Entonces, para saber cuál es mayor y cuál es menor y no confundirse más, usted hágale una rayita abajo, así. Ese aquí parece un 7 y ese parece un 4, ¿cierto? Entonces, ese es mayor y ese es menor. El 4 es menor que el 7. Entonces ahí ya usted sabe cuál es mayor y cuál es menor y ahí se acabó su sufrimiento. Eso. Bastante sencilla la solución. Así que continuamos. Entonces tenemos estos otros operadores. Dos o más sentencias, ¿cierto? Tenemos dos casos, ¿cierto? Estamos comparando dos valores. Y este va entre medio, ¿ya? Va a ser este y el otro, este o el otro. En este caso, el not lo que hace es, ahí no sería dos sentencias, sería como, tú haces una afirmación y le pones not delante y la niegas. Por ejemplo, a mí me gustan los pasteles, le pongo un not delante, not, y ya está diciendo, negando toda esa oración que dije, o sea, ya no me gustan los pasteles, por ejemplo, bastante sencillo. Y el like me permite buscar extractos de palabras, por ejemplo, en el caso de acá era B. McKenna, y nos va a ser muy útil a nosotros como profesionales para encontrar información que está mal escrita, porque claro, un usuario normal dice, ya busca Vicuña Maquena, no le va a poder encontrar porque en realidad está escrito como B. Maquena, y usted como profesional ya más capacitado, con más conocimiento y herramientas, dice, pero ocupemos un like, porque el like lo que hace es buscar pedacitos de texto. Entonces, yo en vez de colocar Vicuña Maquena, podría colocar Mac, por ejemplo. Se lo voy a escribir aquí. Podría escribir, no busquemos Vicuña Maquena porque ya vi que no funciona. Voy a buscar eso. Voy a colocar simplemente, no sé, pues calle, like, por ejemplo, aquí creo que funciona con signos porcentaje. Like, Mac, ¿ya? Así, nada más. Solamente un pedacito del texto, como las letras clave, para que pueda buscar todos los que se parezcan a eso. Y entre medio va a aparecer B.Maquena, porque está escrito así. Estaba mal escrito, por eso no aparecía. Eso es el like, busca solamente un pedacito de texto, no te busca la palabra completa. Eso es una solución para buscar palabras o registros perdidos que están mal escritos. Ya, entonces ahí están definidos esos, y los operadores tenemos el signo igual, que ya conocemos, este trabaja para cualquier tipo, y este operador, el signo exclamación igual, generalmente funciona en Access, ya no lo vamos a poder ocupar. Vamos a utilizar otras variantes para definir el distinto, puede ser con el not también, no hay problema con eso. Entonces acá tenemos ejemplos de lo que podríamos ocupar estos operadores SQL. Estas operaciones, ¿cierto? Tenemos una tabla, esta es la tabla general, tal cual como lo vendría siendo acá. Esta es la tabla general. Y yo acá ocupo, por ejemplo, un área.
hay un campo que se llama área, ¿cierto? Acá. Esta es la cabecera y dice área. Todas estas son superficies. Ya, esta es una calle y su número municipal. El mismo numerito que usted tiene puesto en la puerta de su casa o de su edificio donde esté viviendo, departamento, no sé. Ese es el numerito, ¿ya? O en la reja de afuera, ¿cierto? De la calle, en su edificio. Esta es la superficie del terreno, ¿ya? Entonces acá yo quiero filtrar, tal como filtré en el ejemplo de ArcGIS que les acabo de hacer hace un rato, yo quiero filtrar las superficies que sean mayores que 180. Entonces estos números, nada más que números, entonces ¿qué es mayor que 180? El 200, 220, 250. Entonces quedó fuera de la selección el 140, 150 y el 180 también, porque yo le dije mayor que, no le dije mayor o igual que. Entonces por eso no te lo elige. Si yo colocara mayor o igual que, ahí sí lo metería acá entre medio, estaría aquí también debutando, ¿cierto? Pero no, le puse así. Ok, bastante sencillo eso. Y acá tenemos una combinación de dos sentencias. Área M2. Búscame. Esto es para hacer una especie de sándwich, ¿ya? Y acotar entre dos lados, por dos lados, alguna superficie. Por acá, porque esto podría haber seguido, o sea, si hubiesen existido superficie de 1000 metros, 5000 metros, hubiese elegido también todo hasta de manera ascendente, ¿cierto? Pero si yo no quiero que esto siga subiendo, 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 yo quiero, esto tengo un límite, ¿cierto? De un menor hasta un mayor, un mínimo y un máximo, hago esto, un sándwich. Yo quiero mayores o iguales a 180, ahora sí va a incluir el 180 en la selección, y que también no se pase de los 230, ¿ya? 230 o igual. Entonces, por eso acá está seleccionado de manera acotada algunos registros. Y bueno, acá está el 250, que no lo eligió porque es mucho mayor que el 230, así que está fuera de este sándwich. Sándwich. Supongo que aún ocupo en ese término. Ok. Esa es la utilidad. Y claro, ahí ocupé este operador AND, que me permite unir, porque acá hay una sola sentencia, pero aquí uní dos, y se unen dos sentencias. Esta es la estructura. El nombre del campo, un operador y el valor. Siempre tiene esa estructura, ¿ya? Campo, el operador y el valor que busco. En este caso, para unir dos sentencias, campo, el operador, el valor, y acá utilizo este conector, que viene siendo un AND, y vuelvo a repetir el proceso. Campo, el operador y un valor. Entonces así me puedo fabricar muchas, ¿cuánto se llama? Frases más complejas, frases, esta estructura, esta sintaxis más compleja, no solamente algo así sencillo como esto, o como esto. Puede complicarse mucho esta cosa, por si acaso. Acá tenemos otros casos. Esto obviamente lo vamos a ir trabajando en el laboratorio, así que es solamente para que vean los resultados que te da, nada más. Calle, número, o sea, perdón, calle y el valor de la calle. Estos son textos. Acá tenemos números, ¿cierto? Hay una ligera diferencia, una sutileza, por si no se dio cuenta. Los números no van entre comillas, van así nomás. En cambio, los que son texto, se les coloca una comilla. En el caso de ArcGIS, le coloca un apóstrofe, que se llama, y este tiene comillas dobles. ¿Ya? Eh, Así que por eso le recomiendo cuando... Ahora voy a hacer un caso. Por ejemplo, quiero encontrar la distribuidora universal. Voy a deseleccionar acá. Selection, select by attributes. Yo quiero buscar la distribuidora. Doble clic. Igual, ven que la estructura, el nombre del campo, que está acá arriba, después el operador, y ahora el valor. ¿Qué quiero buscar? Universal. Pincho acá, Get Unique Values, y aquí está, universal, ¿cierto? Doble clic. Note la estructura. Si es que no se ve bien en el video, lo voy a copiar en un bloc de notas. Ahí. Lo voy a agrandar un poco. Ahí.
Note que ese tiene doble comilla y acá tiene este apóstrofe, o una comilla simple, ¿ya? Sí, aquí está. Cerca de la tecla que borra, está el Enter, ¿cierto? Arriba está la tecla que borra, el back, no suprimir, ¿cierto? Tecla que borra, yo tengo un signo de interrogación y después viene el apóstrofe. Esa teclita es la que hace esto, ¿ya? Esa es la que se coloca ahí. O bien usted puede simplemente colocar Get Unique Values y seleccionar de acá arriba y te va a tirar esos con este apóstrofe. Cuando el campo es, en este caso es de texto, por eso pasa esto. Si fueran numéricos, la cosa cambia. Ahí ya no te utiliza, por ejemplo, ID. ID igual get unique values. Ven que no tiene apóstrofe, no tiene nada. Es directo, ¿ya? Esa es la cosa. Por eso aquí tiene esa comilla, esa apóstrofe. Y aquí unimos dos sentencias, ¿cierto? Calle, el operador, ¿cierto? El valor OR, que es el conector, y vuelvo a repetir. Acá estoy diciendo, este es un caso más o menos especial. Acá se pueden hacer sándwich, porque son valores numéricos. Hay una graduación, ¿cierto? Una interpolación, podemos decir, entre un rango y el otro. Acá son textos, y en los textos no puedes hacer rangos, no puedes interpolar, no puedes sacar promedio de un texto. Bueno, si estás en álgebra, sí, no sé. Pero acá son textos, ¿ya? Y no puedes interpolar. Acá el OR funciona bien. Seleccióname o Neptuno o Pedro Urriola. ¿Ya? Y aquí te selecciona los dos. Porque el OR tiene una connotación aditiva. En cambio el AND es exclusiva. OR te selecciono esa, pero también encontró a Pedro Urriola, entonces te muestro los dos casos. Pero acá si yo utilizo, hago algo parecido, pero coloco el AND, no hay ninguna selección. ¿Por qué? Porque le está diciendo, seleccióname terrenos que se llamen Neptuno y Pedro Urriola al mismo tiempo. O sea, un terreno que tenga dos direcciones al mismo tiempo. O sea, no se puede. Es como que tu casa, bueno, a menos que sea esquina, pero imagínate una casa del medio, que tenga dos direcciones, o tres direcciones, no sé, de calles distintas. No se puede, o sea, por lo general no se puede, solamente tiene una dirección por la calle que enfrenta, ¿cierto? Entonces, por eso acá tampoco no funciona. Funciona bien con los números, el AND funcionaría bien con los números y el OR también, pero en este caso no. Así que eso, bueno, si no lo entienden lo podemos ver, también lo vamos a ver en laboratorio o me lo dicen en clases de cátedra, ¿cierto? Cuando nos veamos en vivo y en directo. Acá tenemos el NOT, que es una negación. Bueno, acá abajo está la explicación de lo mismo, por eso le puse estos asteriscos rojos. Bien. NOT, la negación. Calle, no Neptuno. Está diciendo una afirmación, ¿cierto? Si tapamos con la manito, ¿cierto? Ahí, vamos al NOT, sería, elígeme las calles que son iguales a Neptuno. Bien, perfecto. Pero si le coloco el NOT, estás negando eso. Entonces, ¿qué? Le está diciendo, haz lo opuesto. No me selecciones Neptuno. ¿Ya? Entonces ahí ven que no está Neptuno seleccionado. Tenemos el like. Y el like lo que hace, como les mostré anteriormente, es buscar la cadena de texto que incluya la letra I latina en este caso. Por ejemplo, búscame las calles que tengan esa letra I metida entre medio. ¿Ya? Y claro, se escribe así con estos signos de peso, signos de porcentaje. ¿Qué significan esos signos de porcentaje? Bueno, aquí lo dice, expresan que cualquier carácter puede ser reemplazado, o puede reemplazar. Es decir, acá adelante puede ir cualquier letra, la que usted quiera, cualquier palabra, o espacio, ¿ya? La A, la B, la C, lo que sea. Y acá al final también. O sea, después, por ejemplo, aquí en brillar, ahí está la I. Delante de la I hay una R y después de la I hay una L. Acá hay una R, hay una O, hay una S y una T. Eso implica el porcentaje. Si usted quita ese porcentaje,
o uno de los porcentajes, por ejemplo, yo quito el del final y me queda la I al final, ninguno de estos registros hubiese sido seleccionado, estaría en blanco la tabla, ¿ya? Porque ninguna calle termina en I. O sea, le dices, me da lo mismo como qué letra hay adelante de la I, pero al final de la I tiene que ser terminar en I, sí o sí, si no, no me sirve. Y eso pasó acá. O sea, acá le dije por los dos lados que me da lo mismo la letra que tú dices, ¿ya? Y al revés, es lo mismo, o sea, le estás diciendo que comience con la I, pero que después de la I tenga cualquier letra. Por ejemplo, si una calle se llamase Italia, funcionaría perfecto, pero acá ninguno de estos parte con la I, así que tampoco serían seleccionados. Esos son lo que sucedería si usted cambiara eso. Pero como están los dos lados, funciona perfecto, así que no hay problema. Entonces ahí usted va a decidir cuando se le presente el momento, decir, chuta, ¿coloco los dos o no coloco los dos? Los dos signos de porcentaje. Ese es el like. Funciona. Podría colocar un texto más largo, como Mac, como le había puesto. Podría colocar la B con la R, la UR, las tres, o un texto completo, como usted guste. Busca esa cadena de texto. Eh, ya. Estos son los tipos fecha. Fecha en ArcGIS funciona de la siguiente manera. Los campos de tipo fecha van a variar su funcionamiento de acuerdo al software en el cual estén tratando. En MapInfo funciona de otra manera, en ArcGIS funciona como le estoy exponiendo aquí en la diapositiva. Es más largo, ¿cierto? Inclusive utilizan hasta la hora. Pueden meter hasta fecha, hora. Aquí, claro, bueno, lo coloqué solamente la fecha, el día, mes y año, ¿ya? Y funciona similar a lo que son los números, menor o igual que, y te dan una fecha. Y nótense que no tiene problemas aunque tenga mes y otros números metidos entre medio, te lo hace. Te cambió por el año, de hecho, acá, y el mes. Acá hay un 8, pero eso no implica que no te lo vaya a buscar, porque el 8 es mayor que el 4, pero el año es el que manda acá, en este caso es 1990. Entonces ahí lo considera que es una fecha posterior. Puede buscar fechas posteriores o eh, anteriores o como sea, ¿cierto? También se pueden hacer sándwich, igual como lo que era acá con los números. Acotar rangos de fecha. Y eso, chicas y chicos, terminamos entonces esta diapositiva. Ahí les voy a incluir más contenido. Era bastante sencillo, ¿cierto? Ahí lo vamos a complicar más un poquito en el laboratorio. Vamos a trabajar con las capas, con información ya completa. A esta diapositiva yo creo que le voy a incluir un poco de glosarios, aunque bueno, yo creo que quedó bastante claro lo que era cada concepto. Así que eso, nos vemos en otro video tutorial, en otra clase. Así que cuídense, chicos y chicas, nos vemos.